el presente tip legal vamos a hablar de un asunto muy interesante, pero más que interesante, curioso, y que se resume en una pregunta. ¿Puede una persona legítimamente tener más de un papá o más de una mamá? Al respecto, digamos que conforme a la jurisprudencia y específicamente a una reciente sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la respuesta es que sí, que eventualmente una persona puede contar con más de un papá o con más de una mamá de manera legítima, o sea, conforme a derecho. Específicamente, el caso en cuestión que fue resuelto por la Corte señala lo siguiente, o la situación, la descripción del asunto fue el siguiente. Había un proceso de visitas entre la mamá de una niña y el padre biológico de esa niña. Ese señor había sido quien había engendrado a la niña y por lo tanto él reclamaba el derecho que tenía a las visitas. No obstante, la niña, por su parte, convivía en su diario vivir con su mamá y con el esposo de la mamá, con quien generó entonces unos lazos de afecto, de cariño, de fraternidad, que le hacían a la niña ver en el esposo de su mamá a un personaje supremamente importante en su vida y que se equiparaba perfectamente al que cualquier papá desarrolla respecto de un hijo menor. Así las cosas, respecto de esa niña, digamos, entonces existía el papá biológico que la había reconocido como su hija y de hecho existía otro hombre que jugaba o hacía las veces de papá y a quien la niña veía como tal. Ante esta circunstancia, la Corte, de una manera muy interesante, citando no solo la jurisprudencia colombiana, tanto de la Corte Constitucional como la suya, e inclusive haciendo referencia a que es una posición jurisprudencial admitida por las otras altas cortes colombianas, el Consejo de Estado, etc. Entonces llega a la conclusión de que hoy en día la familia o la noción de familia ya no descansa solamente en fundamentos con fundamento en la consanguinidad, sino que más importante inclusive es cuál es la realidad que se da entre las personas que integran esas familias para determinar si un conjunto de personas son o no son una familia. Dice entonces la Corte que la noción de familia, que antes consideraba solo aquella familia nuclear que era el papá, la mamá y los hijos, ha trascendido y se ha modificado al punto de que hoy en día existen diversas formas de familia, todas con iguales garantías y todas con iguales prerrogativas. Con esta consideración y trayendo a colación jurisprudencia no solo colombiana, sino de otros países, conforme al derecho comparado, o sea, cita casos de pronunciamientos en Brasil y Argentina, y con una consideración muy importante, velando por los intereses superiores de la niña, y dice la Corte, casi que buscándole a esa menor el mayor grado de felicidad, la Corte admite que en el proceso de visitas intervengan entonces el papá biológico y el esposo de la mamá, quien juega un papel desde el punto de vista de hecho muy importante en la vida de la niña, de tal manera que lo que en ese proceso de visita se resuelva termine siendo lo mejor para la niña. Si bien la Corte no entra a resolver de fondo el tema de la paternidad como tal, porque no era el objeto, sí deja abierta la posibilidad entonces de que esa probabilidad de que respecto de una persona haya dos personas distintas que jueguen el rol de papá o inclusive de mamá en otras circunstancias de hecho, quedó abierta, repetimos, con esta sentencia. Es muy interesante la providencia y lo más importante es que nos llama la atención acerca de cómo los conceptos en el mundo del derecho y especialmente los que tienen que ver con el tema de la familia son dinámicos y cada día van en un mayor proceso de evolución.
Esperamos haber brindado algunas luces y sobre todo dejarles la inquietud sobre este tema tan interesante.